Este canal se llama Clase Pública. No es un espacio para expertos, es para quienes están empezando, repasando o simplemente quieren entender cómo funciona la web. Yo soy Gio. Grabo estos videos porque aprender mientras enseñás es para mí la mejor forma de no olvidarse. Si estás acá, probablemente ya probaste tutoriales que saltan pasos, usan jerga, no explican o prometen mucho en poco tiempo. Acá no, vamos a construir desde cero, paso a paso, con calma. Hoy, cómo preparar tu HTML para lo que viene. Hasta ahora todo fue HTML puro, pero una página real usa tres capas: la estructura, que sería el HTML, el estilo, que es el CSS, y el comportamiento, que es el JavaScript. Hoy no vamos a crear CSS ni JavaScript, solo vamos a preparar el puente entre ellos, porque cómo conectás las capas es tan importante como lo que escribís dentro. Abrí index.html. Dentro de head y después de title, agrega esto. No te preocupes por pausar el video y copiar esto manualmente. En mi página de GitHub vas a poder encontrar todos los códigos de este video y los anteriores para poder copiar y pegar. Guarda. ¿Qué hace esto? Rel Style Sheet le dice al navegador: esto es CSS. href style.css es la ruta del archivo. Va en head para que los estilos se carguen antes del contenido y evitar el flash de contenido sin estilo. srcscript.js es la ruta al archivo JavaScript. Defer le dice al navegador: ejecuta esto después de que la página esté lista. Va al final de body o en head con defer. Evita que bloquee la carga. Ojo con los errores comunes. Olvidar .css o .js en los archivos va a hacer que el navegador no sepa qué tipo de archivo es, por ende no funcione. Poner script sin defer en head va a hacer que la página se congele hasta que JavaScript cargue. Usar rutas absolutas locales va a hacer que no funcione en la web. Ahora prepara los archivos. En tu carpeta Mi Web, crea style.css y script.js. Lo vamos a dejar vacío por ahora. Abrí index.html en el navegador y vas a ver que no cambió nada. Pero si abrimos herramientas del desarrollador y network, vamos a ver que style, css y script.js se intentan cargar. Como están vacíos, no rompen nada. Eso es bueno. El HTML sigue siendo funcional aunque CSS y JavaScript fallen. Esa es la base de una web resiliente. En un último punto, el orden. En head, el orden importa. Charset, primero, si no, los metadatos se pueden romper. Viewport, segundo, es la clave para los móviles. Title, tercero, por el SEO y la accesibilidad. Y luego, los estilos y scripts. Ahora te dejo un mini desafío. Crea style.css y script.js vacíos. Enlazalos en index.html con link y script defer. Verifica en network que se carguen aunque estén vacíos. Y listo, ya tenés una página que no solo funciona, sino que está preparada para crecer. En el próximo video, tablas semánticas, cómo mostrar datos estructurados y por qué no son para diseño. Cómo usar thehead, thebody y scope para que las tablas sean accesibles. Si este video te ayudó a ver los enlaces como puentes, no como magia, dale like, suscríbete y contame en comentarios. ¿Qué nombre le pondrías a tu primera hoja de estilos? Nos vemos en el video número 7 y recordá, no se trata de saberlo todo, se trata de empezar bien.